Parra, Karen Cumbal y mi persona Alejandra Orozco. Esta es la tabla de contenido. Bueno, entonces, ¿qué es? La reanimación obstétrica es el conjunto de intervenciones médicas organizadas, sistémicas y basadas en protocolos que se realizan ante una emergencia grave en una mujer embarazada con el objetivo de restablecer y mantener sus funciones vitales. Esta se fundamenta en los principios del soporte vital avanzado, sin embargo requiere modificaciones específicas debido pues, a los cambios fisiológicos del embarazo, como el aumento del volumen sanguíneo, la elevación del diafragma y la compresión aorto-cava. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la reanimación? Es restablecer la circulación materna, ya que pues la supervivencia fetal depende directamente de que la madre se recupere. Entonces, ¿cuándo se requiere? Esta se requiere ante el colapso materno, con la presencia de un paro cardiorrespiratorio o una inestabilidad hemodinámica severa, ya sea durante el embarazo, parto o puerperio. Entonces, algunas causas, porque son muchos, pueden ser por el paro cardiorrespiratorio, que es cuando la paciente no responde, no respira, no tiene pulso, una hemorragia obstétrica con un sangrado mayor a 1000 mililitros durante el embarazo, o cualquier sangrado que me cause una inestabilidad hemodinámica, que es hipotensión, alteración del sensorio y taquicardia. Y pues cabe aclarar que es la causa más frecuente de muerte materna a nivel mundial. Y emergencias hipertensivas como la preeclampsia y la eclampsia, que es la elevación severa de la presión arterial en el embarazo, que puede causar convulsiones, daño cerebral, pulmonar o falla de órganos. Cambios fisiológicos. Durante el embarazo van a ocurrir ciertas modificaciones a nivel cardiovascular, respiratorios, gastrointestinales, entre otros. Estas con el fin de poder satisfacer esa demanda materno-fetal. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta que al realizar estos cambios fisiológicos se va a alterar la respuesta frente a la hipoxia y a la reanimación cardiopulmonar, por lo que puede generar que la descomposición materna se genere muy rápido. Por esta razón, vamos a considerar que esta paciente gestante embarazada va a ser fisiológicamente diferente. Cambia la diapositiva. El embarazo me va a generar un estado de hiperventilación fisiológica, con una disminución de la reserva pulmonar, lo que va a predisponer a esta paciente a que genere una desaturación muy rápida durante unos periodos de apnea o paro cardiorrespiratorio. Esos son los cambios fisiológicos principales a nivel respiratorio. El aumento del consumo de oxígeno, que es aproximadamente el 20%, debido al aumento de demanda metabólica materno-fetal, lo que me va a implicar un trabajo respiratorio mayor. Y también la disminución de la capacidad residual funcional. Esto ocurre debido a que como ese útero grávido empieza a crecer aproximadamente de 4 centímetros, va a generar una elevación del diafragma, lo que me va a provocar la disminución de ese volumen pulmonar de reserva. O sea, esa reserva va a disminuir. Por lo que la desaturación en las pacientes embarazadas va a ocurrir muy rápido y va a ser fundamental la perioxigenación. La ANJ advierte que a menor capacidad residual funcional, junto al mayor consumo de oxígeno, en otras palabras, a mayor demanda con menor reserva, va a aumentar el riesgo de una hipoxemia durante el manejo de la vía aérea. Pasa. Bueno, como bien lo mencionó mi compañera, la reanimación obstétrica es de gran importancia identificar y corregir de forma adecuada estas causas de un paro cardiorrespiratorio. Esto va a ser fundamental para garantizar lo que es la supervivencia tanto materna como fetal. Estas causas básicamente nos vamos a enfocar en las más importantes, que son la hipoxia. Empezando por la hipoxia, tenemos que este va a ser un problema que inicia siendo respiratorio y termina siendo cardíaco. ¿Esto por qué ocurre? En el embarazo, la madre tiende a consumir más oxígeno y tener menor reserva respiratoria. Entonces, anatómicamente, a partir de más o menos el segundo trimestre, el diafragma tiende a estar más elevado debido al tamaño del útero, por lo que la capacidad residual funcional disminuye y la vía aérea se vuelve más edematosa. Esto explica que ante cualquier dificultad respiratoria, una embarazada se va a desaturar muchísimo más rápido que una mujer que no lo está. Y pues asimismo, cuando el oxígeno no llega adecuadamente a la sangre, el miocardio va a ser uno de los
tales órganos en afectarse. Y pues si esta hipoxia persiste, van a aparecer arritmias, seguido de bradicardia y finalmente el paro. Cambios fisiológicos cardiovasculares. En el embarazo se va a producir un aumento del volumen sanguíneo materno de aproximadamente 40-50%, junto con un aumento del gasto cardíaco cercano del 30 al 40%. Estos dos incrementos van a buscar poder inducir un estado de hiperdinamia circulatoria y vasodilatación sistémica, para lograr perfundir la unidad uteroplacentaria y compensar esas demandas materno-fetales. Bueno, el primer cambio que vamos a tener aquí es el aumento del volumen plasmático. Esto se va a dar debido a que, como hay una redistribución de flujo, se va a sentir, el riñón va a sensar esa hipovolemia, inmediatamente va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, generar la retención de sodio y agua y genera la expansión del plasma. Entonces, tenemos un volumen sanguíneo aumentado del 40 al 50%. También tenemos un aumento plasmático del 50% y por ende también se va a aumentar la masa eritrocitaria como para compensar, pero esta va a ser mucho menor, del 20 al 30%, lo que me va a generar una consecuencia clínica, que va a ser la hemodilución fisiológica. Aquí es donde el plasma va a estar mucho más aumentado que la masa eritrocitaria, y lo que va a generar es que la sangre esté menos concentrada. Entonces, ¿para qué se da esto? Para preparar a esa madre para las pérdidas de sangre que va a tener en el parto y mejorar esa perfusión uteroplacentaria. Ahora, el segundo cambio que vamos a tener es el aumento del gasto cardíaco. Esto debido a que aumenta el volumen sistólico debido a que hay una mayor precarga, aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la resistencia vascular sistémica de un 20 al 30% para poder facilitar esa perfusión y proteger a la madre de una hipertensión. Estos cambios fisiológicos ocasionan que esa gestante pueda perder un volumen significativo de sangre antes de mostrar una hipotensión. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a esa hemodilución fisiológica va a ocasionar que la madre tenga más reserva de volumen y va a enmascarar una hipovolemia inicial, debido a que puede ocultar esa hemorragia, y la hipotensión que presenta pues va a ser más tardía. En cuanto a hipovolemia, una de las causas más importantes de esta va a ser la hemorragia obstétrica masiva, por ejemplo, sea por atonia uterina, por rupturas, etc. Entonces, como bien se dijo, durante el embarazo el volumen sanguíneo tiende a aumentar, esto como un factor protector para tolerar la pérdida de sangre durante el parto, lo que puede enmascarar una pérdida inicial, es decir, que la paciente puede estar perdiendo sangre y todavía tener la presión normal. Sin embargo, cuando el sistema compensatorio falla, el deterioro es abrupto. La pérdida de volumen reduce ese retorno venoso, y si reduce ese retorno venoso, va a disminuir la precarga. Y si no llega sangre al corazón, el gasto cardíaco cae, aunque el corazón esté eléctricamente activo. Siguiente. Otra causa también muy importante de tener en cuenta es el embolismo del líquido amniótico. Esto va a ocurrir cuando el líquido amniótico entra a la circulación materna y desencadena una respuesta inflamatoria sistémica. En este instante, el organismo materno no reacciona solo como si estuviera frente a una obstrucción mecánica, sino más bien va a reaccionar como si estuviese frente a una sustancia extraña. Y esto va a desencadenar una respuesta pues prácticamente similar a una reacción anafiláctica. Esto lo que va a producir es que hace que se contraigan los vasos pulmonares bruscamente, y pues como consecuencia no va a poder circular adecuadamente con normalidad la sangre pues hacia los pulmones para que ésta se oxigene, y por ende pues va a aparecer una hipoxia severa, y entonces el ventrículo derecho comienza a fallar debido al aumento súbito de la resistencia pulmonar. Al mismo tiempo, el gasto cardíaco disminuye y la perfusión sistémica se compromete. Así, de forma paralela, se va a activar el sistema de coagulación de una forma descontrolada, y esto va a evolucionar a una coagulación intravascular diseminada y sangrado masivo, algo característico de esta entidad. Otro cambio fisiológico que vamos a tener es la compresión aorto-cava. A medida que ese útero va creciendo, a partir de aproximadamente las 20 semanas,
me va a comprimir la vena cava inferior y parcialmente también la aorta. Cuando la paciente se encuentre en decúbito supino, eso me va a generar la hipotensión supina. Esta compresión me va a reducir el retorno venoso, la disminución de la precarga, volumen sistólico, gasto cardíaco, perfusión uteroplacentaria, y en situaciones críticas, esta reducción de todas estas variables puede ser suficiente para producir un colapso hemodinámico. ¿Cuál es la importancia de esto? Que durante la RCP, si no se va a corregir esta compresión que genera el estado de gestante, esa gestación, las compresiones van a ser menos efectivas porque la sangre no va a regresar al corazón. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esta causa mecánica? Se puede mejorar de forma inmediata mediante el desplazamiento uterino hacia la izquierda, lo que me va a liberar esa vena cava y va a mejorar el flujo. Coloca la otra diapositiva, por favor. En la paciente embarazada, los cambios fisiológicos que ya les mencioné van a modificar esa respuesta al paro cardiorrespiratorio y obligan a adaptar esa reanimación para optimizar la perfusión materno-fetal. Aquí en la imagen de la derecha observamos la maniobra del desplazamiento uterino, que es que la embarazada tiene que estar en decúbito supino con una superficie firme. Aquí se le va a hacer al lado un reanimador y con ambas manos va a empujar ese útero grávido hacia la izquierda, ligeramente hacia arriba. Esta maniobra debe mantenerse de forma continua durante todas las fases de la reanimación, la compresión, ventilaciones y desfibrilación, y siempre tener en cuenta de que el objetivo va a ser liberar esa vena cava inferior para poder aumentar esa precarga cardíaca. Bueno, algoritmo. Entonces, como mencioné anteriormente, la reanimación obstétrica sigue el mismo mecanismo de paro cardíaco del adulto de la American Heart Association 2020, pero con modificaciones específicas, pues por los cambios que ya mencionamos del embarazo. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer un reconocimiento del paro e inicio inmediato de RCP. Entonces, confirmamos que la paciente está inconsciente y sin pulso, entonces vamos a activar el equipo de emergencia. Se llama a la obstetra, anestesiólogo y el equipo neonatal. Luego vamos a iniciar RCP de alta calidad, con presión de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de 5 a 6 centímetros. Se le va a administrar oxígeno al 100%, se le coloca monitor o desfibrilador y se obtiene un acceso intravenoso por encima del diafragma. Entonces, hasta aquí es el mismo manejo que en cualquier adulto. Ya luego vamos a tener los cambios en embarazadas. Entonces, ¿qué es el desplazamiento uterino? Entonces, si la paciente tiene más de 20 semanas de gestación, se hace un desplazamiento manual del útero hacia la izquierda, por lo que pues, como mencionó mi compañera, comprime la vena cava y disminuye el retorno venoso. Luego vamos a evaluar el ritmo cardíaco. Entonces, si tenemos un ritmo desfibrilable, que como ya todos conocemos, cuando hay una desfibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, se realiza desfibrilación inmediata y se continúa pues haciendo RCP durante 2 minutos. También se le va a administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos y considerar amiodarona si el ritmo persiste. Ya si no tenemos ritmo no desfibrilable, que es por una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, se continúa solo con RCP por 2 minutos y se administra adrenalina cada 3 a 5 minutos y de ahí se buscan las causas reversibles. Entonces luego tenemos el manejo de la vía aérea. Entonces, como sabemos, las embarazadas tienen mayor consumo de oxígeno y menor reserva pulmonar, por lo que estas se van a desaturar rápidamente. Por eso se recomienda primero considerar intubación temprana y usar pues la canografía si está disponible. Y ahí ya tenemos dos desenlaces, el bueno y el malo prácticamente. Entonces del malo, que es el punto crítico, es que si durante 4 minutos de RCP no hay retorno de la circulación espontánea y el embarazo es mayor de 20 a 24 semanas, se debe iniciar cesárea perimortem antes del minuto 5 y pues esto va a mejorar la circulación materna. Y la vía buena es que hay un retorno de la circulación espontánea y si pues la paciente recupera pulso, se continúa con cuidados postparo. Entonces, estabilización hemodinámica, oxigenación, manejo en UCI, evaluación fetal, tratamiento de las causas
pues del paro. Pues en la guía también mencionaba pues la calidad de RCP, que había que minimizar las interrupciones entre compresiones, evitar la ventilación excesiva, que era una ventilación por cada 6 segundos. Entonces que eso era igual a 10 ventilaciones por minutos. También decía que cambiara de compresor cada 2 minutos o antes pues si la persona estaba cansada. De la farmacoterapia, pues las dosis. Entonces la dosis de adrenalina era 1 miligramo cada 3 a 5 minutos y la de medarona tenía 2 dosis. La primera era de un bolo de 300 miligramos y la segunda era de 150. En cuanto al parto con reanimación, actualmente se hizo una actualización de la AHA 2025 en donde se denomina parto con reanimación B. En cuanto a la cesárea perimortem, se hizo una actualización y ahora se denomina parto con reanimación. Entonces, se hizo este cambio de terminología porque el procedimiento no se realiza únicamente cuando la madre está en fase terminal ni solamente con intención del feto, sino que hace parte activa de la reanimación materna. Es una intervención hemodinámica. Esta se realiza con mayor frecuencia mediante la parotomía e histerotomía, que vendrían siendo la cesárea, pero se puede realizar mediante parto vaginal asistido si el cuello uterino está completamente dilatado al momento del paro cardíaco. Bueno, para entender por qué esta intervención es tan importante, se debe recordar lo que dijeron mis compañeras anteriormente, que cuando se encuentra el útero grávido gestante, va a producir una compresión aortocava, lo que va a hacer que se disminuya el retorno venoso, se reduzca el gasto cardíaco y hace que la reanimación cardiopulmonar sea menos efectiva. Bueno, acá tenemos que las guías enfatizan que ante un paro cardíaco en una paciente embarazada, la preparación institucional es fundamental. La composición del equipo puede variar según los recursos locales, pero idealmente debe incluir un líder con experiencia en paro de embarazo, un profesional experto en la vía aérea, como lo vendría siendo un anestesiólogo, un obstetra o cirujano preparado para realizar el parto con reanimación, un equipo de reanimación neonatal y un personal de apoyo entrenado. Aunque desde hace años se recomienda iniciar el parto con reanimación si no hay retorno de la circulación espontánea a los 4 minutos, en la práctica esto suele retrasarse. Por eso, la actualización insiste en que las instituciones deben tener protocolos y entrenamiento previo que permitan realizar el procedimiento de forma rápida y segura. Debido a esto también, el personal de salud debe estar capacitado, no solamente en RCP avanzada, sino específicamente en el manejo del paro cardíaco en la paciente embarazada. Debido a, en cuanto a las recomendaciones que hay, son varias, son 9, pero bueno, yo las agrupé en lo más importante, que primero se debe asegurar una reanimación de alta calidad, siguiendo el soporte vital básico y el soporte vital avanzado, teniendo en cuenta las modificaciones propias del embarazo. Al mismo tiempo, se debe realizar el desplazamiento uterino manual hacia la izquierda para disminuir justamente la compresión ortocava, permitiendo que el retorno venoso mejore y así las compresiones sean más efectivas. Ya en cuanto al manejo avanzado, bueno, es importante asegurar la vía aérea de forma temprana, idealmente por personal con experiencia, administrar oxígeno y obtener acceso vascular por encima del diafragma, preferiblemente en las extremidades superiores, para evitar que la compresión del útero interfiera con el flujo sanguíneo. Se debe hacer una evaluación de edad gestacional rápida. Eh, Mientras todo esto se está realizando, el equipo debe valorar rápidamente la edad gestacional. Si el fondo uterino está a nivel o por encima del ombligo, va a corresponder a aproximadamente 20 semanas o más. Si se encuentra esto, se debe anticipar la posibilidad de realizar un parto con reanimación. Y esta es la decisión basada en tiempo, que bueno, el momento clave es a los 4 minutos. Si en este tiempo no se ha logrado el retorno de circulación espontánea, debe iniciarse inmediatamente el parto con reanimación, con la meta de completarlo idealmente antes de los 5 minutos desde el colapso. Algo muy importante es
que este procedimiento no debe retrasarse por trasladar a la paciente a quirófano. Debe realizarse en el mismo lugar donde le ocurre el paro. No se debe perder tiempo con esto, ya que puede aumentar la mortalidad. Entonces, se va a continuar también con la reanimación avanzada, pero lo que se busca es mejorar la hemodinamia materna lo más rápido posible. También debemos saber que toda la atención está en la madre. Como lo dije, se deben evitar distracciones como la monitorización fetal para que así se haga un mejor procedimiento. Bueno, ya en cuanto al manejo posterior, aquí lo que vamos a tener es que cuando el corazón vuelve a latir, el problema no ha terminado. Por el contrario, aquí es donde va a empezar la fase más delicada, que es evitar el síndrome postparo. Entonces, en ese caso tenemos que, después de haber realizado pues ya las maniobras iniciales de reanimación obstétrica, el manejo posterior se va a centrar en estabilizar a la madre, identificar las causas del paro y prevenir el daño neurológico o nuevas complicaciones, es decir, ese síndrome postparo. Entonces, en primer lugar, una vez se logra el retorno de la circulación espontánea, la paciente debe trasladarse inmediatamente a unidad de cuidados intensivos, donde se le va a realizar una vigilancia estricta de los signos vitales, oxigenación y el estado neurológico. Entonces, en ese momento va a ser fundamental asegurar una ventilación y oxigenación adecuadas, manteniendo una saturación de oxígeno por lo menos mayor al 94%, ya que tanto la madre como el feto van a depender pues de un adecuado aporte de oxígeno. Posteriormente se debe mantener lo que es la estabilidad hemodinámica. Esto implica controlar la presión arterial mediante líquidos intravenosos o medicamentos vasoactivos si es necesario, con el objetivo de garantizar una adecuada perfusión de los órganos maternos y de la placenta, que en la placenta en caso de que el embarazo continúe. Siguiente. Otro aspecto muy importante es identificar y tratar la causa del paro cardíaco. En obstetricia van a existir causas específicas que deben buscarse rápidamente, como bien se mencionó anteriormente, hemorragia masiva, tromboembolismo pulmonar, eclampsia, embolia de líquido amniótico o complicaciones anestésicas. El tratamiento definitivo dependerá de la causa identificada. Además, se van a realizar exámenes complementarios como gases arteriales, hemograma, electrolitos, pruebas de coagulación y, eh, eh, y, y evaluar el estado general pues, de la paciente y pues así orientar el manejo. Siguiente. En caso de que el embarazo continúe, también va a ser fundamental realizar una monitorización fetal continua, porque el bienestar del feto pues obviamente va a depender de la estabilidad materna. Si existe compromiso fetal o la edad gestacional, pues se va a considerar una interrupción, se puede considerar una interrupción del embarazo. Finalmente, pues el manejo posterior incluye lo que es, resumiéndolo, pues en prevención de daño neurológico, control de la temperatura, manejo del dolor, soporte ventilatorio y si es necesario, pues un seguimiento multidisciplinario por obstetricia, cuidados intensivos, anestesia y neonatología. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Realmente de pronto esto es parte, los nuevos se han perdido de pronto la de reanimación avanzada y la de reanimación pediátrica y neonatal, pero pues eso lo estaremos volviendo a ver. En estos momentos estamos pues en la parte de reanimación obstétrica. Realmente no es que cambie mucho en cuanto al manejo en el adulto. Lo que sí cambia es mucho los factores etiológicos, que pues son importantes tener en cuenta para saber cómo vamos a realizar, pero la mayoría de factores,
sea el uso de la desfibrilación, las formas de compresión no cambian en las embarazadas. Lo que sí es de pronto esa cesárea para reanimación materna, recordando que realmente la mayoría de veces cuando ustedes hacen esa reanimación que antes llamamos premortem, esa reanimación, en verdad las personas que más sobreviven o dentro del binomio madre-hijo, la que más sobrevive siempre es la mamá y no el hijo, teniendo en cuenta pues el proceso de maduración pulmonar y de pronto la edad gestacional de los pacientes. Pero como el algoritmo de reanimación obstétrica, nosotros siempre nos han tratado de decir, recuerda que en reanimación avanzada, nosotros lo más importante el eslabón de atención, siempre la detección temprana, teniendo en cuenta que la mayoría de pacientes en las 4 horas previas al paro te ha hecho algún tipo o algún signo de inestabilidad que tal vez hemos pasado por delante. Para las embarazadas hay un score de riesgo que se llama el MEUS, que es Modified Early Obstetric Warning Score. Entonces es el score modificado para como el llamar la atención en los pacientes obstétricos de manera temprana, ¿sí? Eh, Esto, digamos, ha facilitado que de pronto tomemos decisiones tempranas antes de llevar ya a un colapso cardiovascular de los pacientes. Claro está que si la persona tiene mayor de 20 semanas, pues por favor hágale desplazamiento uterino. Cuando usted hace las compresiones, pues sí tienes que ser más arriba del tercio medio del esternón, teniendo en cuenta la elevación diafragmática. Trate de que todos los accesos venosos siempre estén a nivel supradiafragmático, teniendo en cuenta la obstrucción mecánica que genera el útero en este tipo de personas. Y cuando usted vaya a escoger por lo menos la intubación en este tipo de personas, pues yo sí le recomiendo algo. Yo realmente conozco pocos y ningún ginecólogo que sabe intubar bien. Entonces, siempre los que tienen experiencia en las embarazadas, siempre son emergenciólogos, intensivistas y anestesiólogos, porque somos los que utilizamos o intubamos de manera continua. Nada más para el día de hoy se intubaron 3 personas en el Isaías Duarte Cancino. Y así continuamente durante los 365 días del año, intensivistas, emergenciólogos y anestesiólogos intuban, mientras que en la porción de obstetricia realmente son pocos y ninguna las intubaciones que ellos practican, lo que aumenta la tasa de fallo. Lo que sí hay que tener en cuenta si usted le toca como médico general es que como ellos tienen un aumento del edema a nivel laríngeo, entonces en esta se van a tender a utilizar de pronto tubos de menor calibre. Si de pronto en una mujer para una mujer usualmente utilizamos entre un tubo 7 y 7,5, en estos casos vamos a utilizar 6, 6,5 y máximo si es una mujer pues como grandecita, podríamos llegar a utilizar un 7. A esto mismo tengo que anexarle que en el momento de la preoxigenación y de la apnea, nosotros vamos a tener de que la persona va a tender a hacer un proceso de saturación precoz, teniendo en cuenta el hecho de la restricción uterina por el parásito que tienen adentro, perdón, por el bebé que tienen adentro. ¿Listo? Mm, ¿Qué más de pronto hay que tener en cuenta en la intervención uterina? Si es por una hipovolemia, porque tenga una hemorragia obstétrica, pues nosotros deberíamos tener en cuenta algo que se llama el traje antichoque, que digamos que es una herramienta a la mano muy buena que facilita un retorno venoso mayor y por ende, pues un retorno a la circulación espontánea. Evidentemente el traje antichoque debería utilizarse antes de llegar al paro, pero, pero de ser posible y si eso no va a llevar a una pausa, digamos de forma amplia de la reanimación, se podría llegar a colocar intraparo, con menor evidencia con respecto a antes del paro, pero pues lo tienen que tener ustedes como una herramienta en el momento de intervenir de pronto las embarazadas. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta hasta el momento?
Medicamentos son lo mismo, eso no cambia en las embarazadas. Entonces creo que pues no sería más. No sé si de pronto haya dudas, si no, entonces creo que manden un link para yo empezar el de hipovolemia. Manden un link diferente, por favor. Yo sé que esto le falta por ahí media hora, pero es para no, para usarlo.